directora de esta facultad, a la maestra que me hace favor de invitarme a esta exposición y no está por demás hacer toda esta satisfacción y esta alegría, porque en este auditorio antes anexo es donde el servidor hizo su examen profesional, así que aquí nací y aquí regreso para pagarle un poquito de lo mucho que me está dando el facultad y las bendiciones con el doctor Manuel. Muchas gracias. Fíjense que el tema de la violencia vicaria no es un tema sencillo, es un tema muy delicado del que hoy en día ustedes como género femenino están pagando las consecuencias, y muchos de ellos precisamente por nosotros, por nuestra culpa, porque no nos hemos sabido detener a tiempo, y esto es a causa de un fenómeno social o de muchos fenómenos sociales, principalmente educativos. Y desafortunadamente me refiero a los principios éticos y valores éticos y valores personales de los que nosotros desafortunadamente hoy en día de manera global adolecemos. Me refiero, por decir algunos, en cuanto a los valores personales: abundancia, aceptación, actividad, belleza, benevolencia, bienestar, cambio, caridad, ciencia, comodidad, dependencia, desafío, educación, efectividad, eficiencia, elegancia, fama, felicidad, generosidad, gratitud, habilidad, heroísmo, humor, por decir algunos. Y en cuanto a los valores éticos, pues justicia, libertad, honestidad, veracidad, lealtad, individualidad, heroísmo. Todos estos valores, muchos de ellos, y me refiero de entrada a los personales, los adquirimos en donde, en nuestro hogar. La mejor escuela del mundo es nuestro hogar, porque es ahí en donde aprendemos el amor a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. De ahí aprendemos a decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias, con permiso. El amor al prójimo, incluso todavía me tocó a mí en primaria y secundaria que entraba el maestro o alguna persona adulta y nos levantábamos de nuestras butacas. Cuestiones que desafortunadamente se han ido perdiendo, y se han ido perdiendo en el paso del tiempo y sin darnos cuenta, desafortunadamente. Generaciones en donde se les hace hasta ridículo, muy cursi el tener un buen decir, o el poder ser condescendiente o afable con la gente, porque pues hasta les parece cursi o extraño, ¿no? Es un mensaje que se tiene en el momento en donde entramos a una habitación o conocemos a la gente, incluso cuando entramos a la universidad. Recordemos nuestro primer día en la facultad, ¿no? En donde nos empezamos a identificar con los compañeros que tienen nuestras mismas ideas, pero a lo que voy es que los medios de comunicación, muchos factores han impedido que estos valores continúen indefectiblemente en el tiempo. Emilio Durkheim, un filósofo alemán, en el año de 1890 por ahí, ya en la universidad en su país, se preocupaba precisamente porque esta ausencia de principios y de valores estaban perdiendo en su comunidad, y lo expuso. Y a 130 o 140 años esto ya no es local, o al menos del continente europeo, sino ya es global. Y lo preocupante es de que estamos viendo hoy en día secuestros, delincuencia organizada, corrupción, no solamente a nivel político, sino también dentro de lo que cabe en el aspecto religioso, la pederastía. Vemos el periódico, violencia; prendemos la televisión, violencia; caricaturas, películas, programas inclusive. Películas no se diga, si no hay acción, si no hay balazos, si no hay actuaciones así coquetas, pues ya no es película, porque ya no me gustó, ¿no? Y eso es precisamente lo que quiero llamar la atención de ustedes, para que los que estemos, o los que están próximos a iniciar o formar una familia, estén muy preocupados en poder inyectar a sus hijos o a las personas que les rodean. Incluso es tiempo
camino porque la situación está muy grave y más grave se va a poner con la, si me es permitido decirlo, el que tengamos un gobierno alcahuete, el que tengamos un gobierno, o imagínense una directora o un rector de la universidad que permita que ustedes entren con 4 de promedio y que con el mínimo nivel salgan egresados de la universidad. ¿Qué calidad de personas van a ejercer la profesión? Imagínense que en una situación así se ponga en manos de un cardiólogo, de un médico, entre comillas, y me vaya a abrir la panza o el corazón y ya después no sepa qué hacer y llame a los asesores a ver qué me dicen qué es lo que sigue. ¿No? Eso es lo preocupante. Entrando en materia, al aparato legislativo se le ocurrió que efectivamente existía la violencia familiar. Y en el año 2000 es cuando surge por primera vez el tema de la violencia familiar y queda en el artículo 323 del Código Civil, con muchas deficiencias. ¿Por qué? Pues porque, si mal no recuerdo, decía es la acción o omisión producida por un miembro de la familia en contra de otra, produzca o no lesiones, pero sí efectos psicológicos y dentro del seno familiar. Qué gran error. ¿Por qué? Porque pues, si yo, generador de violencia familiar, me daba en un ámbito de agresión, pues tan fácil como que sacaba a la víctima fuera de la casa, le pegaba, la regresaba y ya no era yo sancionado por violencia familiar, sino por las lesiones que le hubiese ocasionado. Se dan cuenta del error, lo modifican y quitan el ámbito y señalan que en cualquier lugar donde se encuentren, siendo pariente consanguíneo hasta el 4º grado, incluso por afinidad. Obviamente que el juez penal también, al recibir esta información, pues tuvo complicaciones porque no sabía si sancionaba por lesiones o sancionaba por violencia familiar. Obviamente la lesión, cualquiera que ésta sea, es condenable. Acción o omisión que sancionan las leyes penales. Pero ya en materia familiar pues hay un agravante. Y no solamente es la calidad de la lesión, sino además también el agravante. ¿A quién se lo estoy cometiendo? ¿No? De hijo a padre, de padre a hijo. Esta situación ha ido cambiando alarmantemente y se los digo con conocimiento de causa. Tengo 34 años en el Tribunal Superior de Justicia y he ido viendo cómo alarmantemente se ha ido muriendo la familia a consecuencia precisamente de la violencia familiar. Y lo peor de todo es que aquel que sufre la violencia familiar no denuncia, o la mujer golpeada no denuncia, sino al contrario, muchas veces se culpan ustedes porque dicen, bueno, pues si vino ebrio, yo tuve la culpa porque lo regañé porque llegó tarde y por eso me pegó, vino con video, vino con muchas cosas, debía habérselo reclamado al día siguiente y yo tengo la culpa. Y al otro día le acerco chilaquiles, una cerveza y le pido perdón. Y él también a su vez me pide perdón y nunca lo voy a volver a hacer y dentro de un mes vuelve a pasar lo mismo y es un círculo vicioso. Me ha tocado ver a mujeres que prefieren albergarse con tal de no vivir más con esta persona por tanta agresión de que la golpea y la encierra y no la deja salir de su casa en un mes hasta que desaparecen las lesiones. Y entonces es ahí donde interviene el Poder Judicial como un órgano que debe intervenir, pero de manera pronta, expedita, eficiente, de tal manera de que se pueda evitar este tipo de agresiones. Me gustaría leer el concepto de familia y van a ver ustedes que de estos 4 artículos que me parecen muy interesantes se puede sacar un adecuado concepto de familia y van a ver ustedes que prevalece lo que es el orden público, el interés social, la solidaridad, el respeto. Y dice artículo 138 ter, las disposiciones a que se refieren a la familia
son de orden público e interés social. Tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros basados en el respeto a su dignidad. Las relaciones jurídico-familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. Las relaciones jurídico-familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. Y lo que yo veo en las demandas, veo más que agresiones. Lo único que veo en las demandas o en los escritos iniciales, tomando como base lo que es ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles, es una chulada, pero también es un reto para todos ustedes. Porque cuando a nosotros como juzgadores, de la noche a la mañana nos cambian el Código de Procedimientos Civiles con el que tantos años se egresaron y se prepararon en muchas generaciones, ahora le vamos a hacer frente a este código. Y este código es un reto para aquellos que van a litigar. Y a los que no van a litigar, pues obviamente que también deben y tienen la obligación de conocerlo porque son abogados. Y si bien es cierto que van a dedicarse a cuestiones corporativas o a otras actividades, tienen el deber de conocerlo. Porque esto es parte de su formación y esto se legisla en favor de la familia. Muy complejo, sí, porque tiene muchos recovecos, el número de artículos cambia y pues uno ya está acostumbrado, en 34 años ya se lo sabe uno los artículos en dónde están, pero ahora es volver a estudiar. Nada más para que se imaginen, todos los juicios de controversia del orden familiar se fueron al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué conoce? ¿De qué estamos conociendo? ¿De qué conocen las controversias del orden familiar? Alimentos, guardia y custodia, régimen de convivencia, la suspensión de las agresiones de que son víctimas los miembros de la familia y las medidas que debe adoptar el juez, pero de inmediato. Y hay muchos principios en el artículo 7º del Código Nacional, habla sobre muchos principios. Y a mí de los que me resalta y me gustan mucho es el de la lealtad procesal, es de la vulnerabilidad, de proteger a grupos vulnerables, y me refiero a ustedes, me refiero a los niños, me refiero a los adultos mayores que desafortunadamente en los expedientes son flagelos. Y también obviamente se desprende violencia vicaria, se desprende interferencia parental. Y vamos a llegar al final, en donde, en base a la reflexión de la explicación que yo les voy a dar, ustedes me dirán si efectivamente la violencia vicaria la realizamos o la generamos nosotros, o ustedes y nosotros somos los que generamos la violencia vicaria. Las funciones de la familia es principalmente la socialización de valores y normas, protección emocional y física, desarrollo de identidad, pertenencia y autoestima, relaciones de poder desiguales, dependencia económica y emocional, normalización de conductas. Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y sexual. Y yo veo hoy con tristeza que en muchos hogares ya no le digo papá ni mamá, o le digo por apodo, o le digo por su nombre. Yo creo que de ahí es donde debemos partir, el darle el nombre que corresponde a mi madre, mamá, papá, o ma o pa, pero ya por su nombre creo que bajamos a un escalón, y ese escalón es lo que no nos debemos permitir. Desaparece el divorcio como tal, divorcio con causa. El 267 tenía 22 fracciones, y lo que hizo el legislador es hacer más rápido el divorcio, y nada más es porque quiero. Sin embargo, en su escrito inicial de demanda, al tomar medidas provisionales que establece precisamente el 282 hablando de divorcio, pues evidentemente que siempre había una causa. ¿Y cuál era esa causa? En la narrativa de la demanda de divorcio: golpes, malos tratos, injurias.
ausencia de alimentos, abandono, y de ahí me puedo seguir esas 22 fracciones que desaparecieron, pero que siguen ilustrándose en los escritos iniciales. Grave la violencia económica, grave la violencia psicológica, grave la violencia sexual. Y no sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Estas son las 4 formas en donde se llevan a cabo la violencia y su definición. La violencia psicológica o la física pues no tiene mayor explicación. Obviamente que causa un daño, obviamente que se lesiona el sentimiento de quien recibe esa agresión, pero fíjense que el moretón se quita y tal vez el perdón también, porque el perdón es recordar sin dolor, pero la violencia psicológica, como ustedes lo pueden ver, causa más daño, porque denosta el sentimiento, porque denosta mi autoestima, gorda, fea, chaparra, pizca, y también la mujer se defiende. Gordo, no te acerques, hueles a alcohol, rápido y curioso. O sea, vamos a ver, es una forma de poder, y lo digo con mucho respeto, pero lo dicen en el expediente. Y tenemos que irnos a plática con los niños. Y en una sala lúdica, audio, video, estamos escuchando a los menores cómo se expresan de la manera en que el padre trata a su mamá y cómo la mamá se expresa en contra del papá. Y ya en la separación viene la interferencia parental, o lo que conocemos como alienación parental. Ya han de haber conocido de esto o escuchado de esto. Y cuando están los padres desunidos y tengo la oportunidad de convivir con mis hijos, trato de que escuchen malas opiniones de la madre o del padre. Se fue con otra, no vino por ti porque prefiere a los hijos de la otra, ya tuvo otro niño y te cambió por ti. ¿Y qué le estamos haciendo a ese niño? Lo estamos envenenando. Estamos envenenando no solamente su edad, estamos envenenando su futuro. Y entonces si el Estado o el juzgador no interviene oportunamente, porque gracias a Dios se les ocurrió a la Corte formar un protocolo para actuaciones judiciales de niños, niñas y adolescentes, en donde debe estar presente un psicólogo, un ministerio público, un representante del DIF y evidentemente el juzgador. Y sentarse a platicar con el niño, antes era en el juzgado una oficina grande, un lugar grande donde hay mucho ruido, ingresaban, y ahora hay mucha privacidad gracias a este código. Y es una tristeza escuchar a un niño cómo se expresa y cómo está lastimado y llora. Y aquí viene una parte muy importante que el juzgador debe tener, que es la sensibilidad, el poder ponerse los zapatos de ese niño, el ponerse los zapatos de esa persona que está sufriendo la violencia, para sentirla en carne propia y poder actuar y resolver inmediatamente. Me voy a permitir leer rápidamente algunas de las facultades que nos da el código, que verán que es muy bonito y yo en lo personal disfruto cuando resuelvo de esta manera. Ya no lo hago de manera escrita y ahora es de manera digital, pero cuando tengo la oportunidad de poderle pegar al desgraciado que está haciendo todo esto, ya me parezco a la persona que decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el desgraciado? Y lo disfruto porque las órdenes de protección ayudan muchísimo y es una forma en donde le damos la garantía a aquella persona que ha sido víctima de violencia familiar, la seguridad de que a partir de ese momento no lo volverá a sufrir. Y es el artículo 573 y nos dice, son medidas o órdenes de protección: la desocupación inmediata del domicilio conyugal o donde habite la víctima, la prohibición inmediata de la persona probable responsable de la personaje en el domicilio, lugar de trabajo, de estudios, domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima, la prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier otro integrante de la familia, el auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima
con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima al momento de solicitar el auxilio. Y aquí hago un paréntesis porque existe, yo creo que ustedes la saben, hay una ley de acceso a una mujer libre de violencia. Estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos 3 jueces de guardia, un juez civil, un juez familiar y un juez penal. E intervenimos inmediatamente. Le tomamos una comparecencia, nos acredita obviamente la afiliación con los hijos, actas de nacimiento, si es de matrimonio adelante, y al ver la gravedad, inmediatamente hablamos por teléfono porque tenemos un grupo de policía judicial, y si es necesario, inmediatamente ordenamos la salida. Y me voy con el actuario, me voy con policía judicial, y entramos con rompiendo cerraduras, si está ebrio, está drogado, en nombre sea de Dios, y no vamos a Polanco, no vamos a Loma de Chapultepec, vamos a Iztapalapa, vamos a lugares en donde pues hasta da miedo entrar, y si es de madrugada, en nombre sea de Dios, pero tenemos que hacer algo. Y es ahí donde es el compromiso del juzgador, es el compromiso del servidor público, policía judicial, preventiva, que nos estamos jugando incluso muchas veces el pellejo, ¿por qué no decirlo? Porque en ese momento es una que ¿a quién le va a gustar que se meta la gente a su casa y que me van a sacar de mi casa? Y más en estado de ebriedad o drogado. Son momentos muy complicados, pero si logramos sacar a este agresor y lo remitimos a la autoridad y el juez penal se encarga, el juez de control se encarga de sancionar, eso ya es otra situación. Pero en ese momento, como juez familiar, ya cumplo. O en ocasiones, cuando el padre o la madre se va de la jurisdicción, es decir, de la Ciudad de México, y se va a provincia, con el propósito de evitar que el padre o la madre vuelvan a convivir con su familia paterna o materna, entonces es adoptar esa medida para recuperar al niño o hacer que regrese ese padre. Es más fácil recuperar al niño. Y existe un grupo a nivel federal que se encarga, son policías muy valiosos, muy brillantes, porque exponen incluso su vida en cualquier latitud de la República Mexicana. Y hemos recuperado niños incluso ya próximos a irse al extranjero. Y cuando llegan esos niños al tribunal y le tomamos la comparecencia, es una satisfacción increíble, porque entonces estamos, obviamente que no quiere pues estrellitas ni reconocimiento, pero en lo personal es una forma de demostrarse que estamos actuando con esa eficiencia y con esa eficacia que efectivamente la sociedad quiere. Siguiente, por favor. Existen varios tratados internacionales que evidentemente por el semestre que tienen ya los han escuchado, pero los principales tratados a los que me refiero es el de la Convención de Belén do Pará, que reconoce la violencia contra la mujer como violencia de derechos humanos y obliga al Estado a prevenir, sancionar y erradicarla. También está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, exige eliminar prácticas discriminatorias y garantizar igualdad sustantiva. Convención sobre los derechos de los niños, protege a menores contra toda forma de violencia, abuso y negligencia. Está también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y garantiza el derecho a la vida, integridad, libertad y protección. Yo me pregunto, ¿de veras estaremos haciendo eso? Porque también he tenido la oportunidad de estar en Chihuahua, en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, en el Poder Judicial, y el que estén en distritos judiciales y en apartados en lugares en donde es difícil de llegar, la impartición de justicia no es así. Y hay un empoderamiento por parte o de nosotros como hombres, y hay un empoderamiento de las mujeres también. Y yo la verdad estoy muy contento con el empoderamiento de las mujeres, porque hoy ocupan puestos bien importantes, están siendo protagonistas en esta vida social. Pero desafortunadamente estos derechos humanos que se le dan a las mujeres y a los hombres es precisamente para que exista esa línea invisible que yo no debo rebasar. El amar, proteger, respetar a la mujer es exactamente lo que por reciprocidad necesita el hombre, y ahí radica el derecho humano. Cuando se rompe ese equilibrio,
Entonces vienen las agresiones, ¿están de acuerdo? Y dependiendo de esa agresión es que viene la sanción. Hablando de niños, desafortunadamente, hoy los niños de la calle prefieren estar en ella que estar viviendo en su hogar. Porque en su hogar han sido flagelados, han sido abusados sexualmente, porque el violador no está en la calle, el violador está en el hogar. Por el padre, por el abuelo, por el tío, por el hermano, por el primo. Y los niños ante esa situación prefieren vivir allá en la calle, allá están más felices, porque no les pasa eso. Pero desafortunadamente ellos van a imitar lo mismo que vivieron por venganza. Y ellos son un medio en donde la delincuencia organizada está llevándoselos porque ya hay sicarios de 12, 13, 14 años. ¿Y qué está haciendo el Estado? Nada. Hoy la delincuencia organizada, desafortunadamente, y la economía ha provocado precisamente que conquiste el sistema político, que conquiste autoridades, que conquiste legisladores para poder poner a modo una situación en donde el delincuente pueda tener la facilidad de entrar y salir. Y ahora el sistema penal acusatorio es así, entro, salgo. Ya en el hecho de que haya una reincidencia, antes la reincidencia ya no daba oportunidad de salir bajo fianza, y hoy entran y salen. Y a veces ya ni ocupan de un abogado, ya se saben el trámite administrativo, pagan la garantía y se van. Y eso es fomentar precisamente la delincuencia. Hay, en la gráfica hay una parte en donde estamos haciendo mención a los estados de la República en donde hay más incidencias sobre violencia contra las mujeres. ¿Me puedo llevar ahí? Y bueno, Sonora y Chihuahua, pues porque la población es tan grande, el estado que tiene una población mucho menor. Pero si se pueden dar cuenta, los estados de la República en donde definitivamente la violencia hacia las mujeres por usos y costumbres es increíble. Dos casos que me llamaron mucho la atención y que llegaron conmigo porque de provincia se vino la mujer aquí para que sus padres le ayudaran. Llegó con una gorra, hacía mucho calor y venía con un moretón inflamado el labio. Estaba yo de guardia y le dije que por qué no me hace el favor de quitarse la gorra, pues porque hacía mucho calor. Y lloraba esta persona joven porque tenía toda su cabellera trasquilada. Este señor la sacó de los cabellos de su recámara, la llevó a la cocina, sacó unas tijeras para cortar pollo y la trasquiló con todo y tejido. Es algo que me resulta madurar y aceptar de tal manera de que esa situación que estamos viviendo en ese lugar de trabajo no lo llevemos al espacio de nuestro hogar, porque nos estamos destruyendo. Entonces tenemos que permear para poder incluso ser objetivos al momento de resolver. Y hablando de objetividad, pues sabemos que el juzgador y el magistrado tienen tres principios para impartir justicia: imparcialidad, objetividad e independencia. Y la objetividad es la que no debemos perder, porque si vemos al infeliz que hizo esto, trato yo de perjudicarlo todavía más por cobarde. Y la objetividad es precisamente darle la sanción que se merece, no ir ni más allá ni menos. Y la ventaja es que haya un tratamiento a través de estudios psicológicos para que nos digan qué tan grave es su agresividad, para poder retirarle a la familia, sujetarlo a terapias de tal manera de que me garantice que ya aceptó que es agresivo y que va a modificar su forma de ser para que pueda integrarse de poco en poco en la familia. De otra forma, no estaríamos logrando ni haciendo nada que remedie una situación tan grave
como la que es la violencia. Por razones de tiempo voy a entrar ya en lo que es la violencia vicaria. Y la violencia vicaria nace de una tratadista española, en donde habla que la violencia vicaria solamente el sujeto activo es el hombre. Y vicario quiere decir, yo utilizo un medio intermedio para poder causarte daño a ti. Y malamente dicen que solamente es con los hijos con los que yo utilizo la violencia vicaria, porque te los quito y no los vuelves a ver. Les pego a los niños para que veas y sufres, y por eso lo hago. Y efectivamente muchas veces el papá se acomoda un palito de escoba aquí, y están comiendo en mesa, y si el niño tira la sopa o ríe o algo por el estilo, y va el palazo en la cabeza. Y hay madres que permiten que el padrastro haga eso que les estoy diciendo, y lo ocultan. Y el niño platicando, dos niños que tuve la oportunidad de tener esa experiencia, cortados de cabello, todo, venían cortos de cabello y muchísimos cicatricitas, y yo le preguntaba que qué le pasaba. El niño empezó a llorar para decirme que el padrastro incluso los obligaba a que si tiraba la comida, lo hincaba y del suelo lo hacía comer. Y la madre permitir que a mi hijo le haga eso el padrastro, quien no es, y llegar al grado incluso de meterlo a un baúl y le fracturó la piernita, y anda huyendo, y es el día en que no lo encontramos. Y yo en lo personal confieso que lo sigo buscando a través de oficio a la fiscalía para saber si ya fue aprendido, porque le echó a perder la vida a estos dos niños. No es cierto que la violencia vicaria es a través de los niños. No solamente ese es el medio. Si yo sé que mi esposa tiene un gatito, un perrito, y lo quiere mucho a esa mascota, contra esa me voy. Y o la mato, o le pego, o le escondo y veo cómo sufre. Ese es el efecto que se desea cuando yo ejerzo violencia vicaria. Es lo perverso del sentimiento que me causa el verte que estás sufriendo por mi conducta. Y lo disfruto. Y cuando lo disfruto es perverso, ¿sí o no? Y si coleccionas vestidos, no sé, fotografías de tus padres, de tu niñez, te lo rompo. Y lo hago enfrente de ti, o cuando tú llegas a tu casa está roto. Esa foto de tu abuelito que tanto apreciaste, o de familia, y ya no lo puedes volver a recuperar. Eso es violencia vicaria, porque estoy utilizando este medio. Y de ahí se puede imaginar cualquier otro medio que haga con tal de dañar a ella. Y lo disfruto. Y la violencia vicaria ya está sancionada en materia penal. Desafortunadamente el legislador lo lleva a la violencia vicaria a la ley para la mujer libre de violencia, en donde solamente las resoluciones que dicta el juez en su guardia duran 3 meses en materia familiar. En materia penal se puede hacer 3 meses después para poder ampliar por 3 meses más. ¿Y qué hace mientras el juez penal para garantizarle a la señora que no va a volver a suceder esto? El error es que el sujeto activo de la violencia vicaria lo podemos hacer los dos, él y ella. Han llegado abogados que también están divorciando, porque ni los abogados estaban de divorciarse, y han llegado a verme y a decirme, juez, casi hasta con lagrimitas, mi señora antes de irse me rompió todos mis trajes, me los cortó, me los quemó, se llevó relojes, le rompió el título, mi cédula, hágale algo. Y le digo, pues, ¿qué le hago? Un curita o algo le voy a dar para que pegue el título. Pero me dice qué le hizo, pero no menciona las causas. Y es aquí donde vuelvo al respeto y al equilibrio, la armonía que debe haber, porque muchas veces la mujer, por valiosa
tiene otros puestos, otros ingresos, y entonces yo veo al marido ya hacia abajo. Yo ya tengo Mercedes y él tiene apenas un Renault o un Volkswagen. Y veo a mi esposo, pues tal vez sea albañil o tal vez sea, no sé, pero no tiene traje, y aquí trato con gente con traje, perfumado, cuando relojitos, hasta me dicen que estoy bonita, este güey ya ni me dice eso. Y ahí viene el empoderamiento y el cambio. Y esa es la lucha de clases. Y cuando llega, ¿saben cuándo llega el momento del feminicidio? Cuando la mujer se empeña en perjudicar y romperle todo el esquema de vida al hombre. Le quita hijos, le quita economía, le quita casa, le quita empleo, le quita todo, y cuando ya no tiene medio de defensa el hombre, lo que hace es acabar con su vida. Todo tiene un porqué. Muchas veces, incluso en estado de ebriedad o en la drogadicción, es cuando se dan precisamente estos casos, estos lamentables casos de feminicidio, que hoy en día es gravísimo, y que afortunadamente también tiene sus agravantes, porque hay una sanción por el feminicidio en razón de parentesco, por supuesto. Afinidad, no. Concubina o casados. Novia, inclusive, si es que hay lazos de esa naturaleza. Y el agravante es que si, aparte de que la mataste, la expusiste en la calle, te voy a poner 20 años más. Bueno, ya es de exhibición. Pero vean ustedes que la violencia vicaria, si hacemos una reflexión, y yo invito a todos ustedes para que no se casen con la idea de que solamente la violencia vicaria puede ser cometida por nosotros. Sí es cierto, puede ser que exista más la incidencia, pero si hacemos una buena estudio y en cada expediente, y nos damos cuenta en dónde está la violencia vicaria, tanto mujer o hombre hacen lo suyo. Hoy me divorcio, o hoy llevo un convenio, y mañana amanezco en Los Cabos, con niños recién nacidos, o con todo, o con los niños, con padres que definitivamente, pues, poder trasladarse a Baja California, pues les resulta totalmente gravoso, y es plan con maña. Ya resolví mi situación de alimentos, de custodia, y me voy a provincia, y no los vuelves a ver. Casos en donde se obliga a la madre a que regrese al domicilio de la jurisdicción donde llevó a cabo el divorcio, e inmediatamente allá los abogados hacen un juicio de controversia, alegan violencia, mintiendo que se fueron porque eran violentadas en la Ciudad de México, y hay medidas de restricción allá. Y cuando le notificamos la obligación de que regrese a México con los niños, se van al amparo. Y el amparo, pues, suspensión. Y detiene la suspensión definitiva, ampara y protege, y me dice, realiza estudios psicológicos, plática con menor. Le digo, pues, que me traigan al niño. ¿Cómo voy a llevar a cabo la plática? Es evidente que no le voy a decir esto a juez federal. Tengo que entrar a internet para buscar qué medios o qué psicólogos pueden hacer este tipo de tratamientos, y ordenarle al juez competente de Los Cabos para que señale fecha de audiencia para hablar con niños de 3 años, imagínense, o con un niño de 2 años, o un recién nacido. Que el juez federal no tuvo la oportunidad de ver las actas de nacimiento y saber que no se puede tener una comunicación verbal con los niños. Háganme el favor. Y todavía los psicólogos me mandan un oficio y me dicen, oye, idiota, ¿cómo voy a platicar con un niño de 1 año? Y le digo, pues yo no lo ordené, lo ordenó un juez federal. Y la mala noticia, ampara y protege, y la señora se queda en Los Cabos. Y el señor tiene que ahorrar de poquito, o habla por teléfono, por videollamadas con sus hijos, o cuando llegue a hacer un ahorrito, irse a Los Cabos para estar 2 o 3 días, lo que le alcance el dinero, y regresar. Pregunto, ¿es violencia vicaria? No es violencia vicaria. Sí. Entonces el legislador tiene que ubicarse, porque en materia penal la conducta de la mujer al tipo penal no se va a adecuar, habiendo violencia vicaria. Y entonces hay una tipicidad, ¿estamos de acuerdo? Y la mujer sale libre. ¿Y saben cómo sale? Sonriendo. Y hasta de enfrente te digo, ¿qué me hiciste? Nada.
Y te lo voy a volver a hacer, porque ahora ya me hice la receta. Urge que haya reformas que se adecúen precisamente a la realidad jurídica y social y reconocer como hombres y mujeres que en razón del concepto de la familia necesitamos precisamente eso. Recobrar la familia, recobrar esos valores éticos, morales, profesionales, todos los valores que podamos, porque la receta está aquí. Trata a la gente como a ti te gustaría que te trataran. Esa es una receta infalible. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir al Tribunal Superior de Justicia, pero creo que también merecemos una clasecita de principios y valores, porque en ese edificio hay soberbia por parte del servidor público, hay vanidad. A veces viene el abogado, está aquí muchos abogados que están litigando y pretenden hablar con el juez o el secretario, y el juez o está con su teléfono o está viendo una revista, pero ni siquiera volteó a ver al interlocutor. El que no me vea o no me atiende es pecata minuta. El que no funja como servidor público es poquita manita. Eso es. Porque no viajó en metro ni en taxi ni llegó al edificio para hablar conmigo. No voy al hospital para fregar al enfermero o al médico, es que me siento enfermo. Y yo vengo enfermo del alma, y es lo que necesito que me ayudes. Recupera mi felicidad, recupera mis alimentos, recupera mis hijos, por eso vengo contigo. Y esto es una reflexión que yo quiero que ustedes me apoyen para que al concluir, y si es que tenemos tiempo, ojalá que haya preguntas. Y la verdad es de que la sociedad necesita de ustedes como profesionales. Necesita que ya ahorita se preparen para formar familia. Ya ahorita definan ustedes un objetivo, una meta, cuando ya titulado a qué me voy a dedicar. Sería triste que al tener un título profesional solamente lo cuelgue para presumirlo y que no pueda ejercer una carrera tan bonita como es la de Derecho. Y la materia familiar, bueno, le hacen el feo, pero es un universo. Porque debemos conocer de tratados internacionales, código civil, código de procedimientos, ley de amparo, constitución. Y si me voy a dedicar a la materia penal, por igual. Y administrativo por igual, o empresarial por igual. El derecho humano está en todos lados, pero la línea es precisamente el respeto. Y con esto, por los tiempos, maestras, les agradezco